revelado, el sorprendente cambio que hizo que mi yerno diera todo, menos el niño. Increíble. Santiago, un ingeniero de 27 años, se encontraba en una encrucijada. La oferta de una multinacional lo llamaba con una voz seductora y prometedora, mientras el eco de su madre, quien había sacrificado todo por su educación, retumbaba en su mente. En su pequeño departamento de Guadalajara, rodeado de murales que narraban historias de esfuerzo y superación, enfrentaba un dilema aterrador. Debería dejar atrás la vida sencilla pero cálida que había conocido, por un futuro incierto, deslumbrante pero distante. La sombra de su madre lo seguía. Un recordatorio constante de lo que debía a alguien que había trabajado incansablemente para darle lo mejor. Santiago deseaba ser un buen esposo para Carla, pero el peso de las expectativas era como una roca sobre su pecho. La familia siempre ante todo, se repetía, como un mantra que empezaba a desgastarse. Su corazón estaba dividido entre una ambición desbordante y el deber hacia su esposa y su madre. En ese tironeo interno, la ansiedad lo consumía. Se pasaba noches sin dormir, la mente acelerada, los pensamientos golpeando en su cerebro como un tambor ensordecedor. Un día, estuvo en casa de su suegro, don Julio, quien tenía la habilidad de callar con la sabiduría en sus palabras escuetas. El camino correcto no siempre es el más fácil, Santiago. A veces hay que arriesgarse para crecer, le dijo, y con cada frase, la angustia se intensificaba en su interior. Las palabras de su suegro lo llenaron de dudas. Realmente estaba preparado para dejar todo lo que amaba por un sueño que apenas se perfilaba. Esa noche, la conversación lo atormentó. Caminó por las calles de su barrio, sintiendo el pulso del lugar que había sido su refugio, su hogar. En su mente, el dilema rotaba como una tormenta. La oferta era una puerta a un futuro brillante. Pero debía cerrar la puerta que lo unía a su realidad. Tras una tormenta emocional, decidió aceptar la oferta. El día que se lo comunicó a Carla, el tiempo pareció detenerse. Ella lloraba, su mundo sucumbía a la ira y el desamparo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Eso significa dejarme a mí, a nuestra familia. Gritó, y la desesperación se convirtió en una ola que casi lo ahoga. Cada lágrima de Carla era una punzada en su corazón, cada grito un eco silencioso de su culpa. A medida que el dolor se cernía como una niebla densa, Santiago comprendió que el éxito que tanto deseaba podía resultar ser un espejismo vacío. De regreso en su hogar, la soledad lo abrazó, y el peso de la decisión lo mantuvo atrapado. David, el primo de Carla, lo visitó, pero no trajo consuelo. En cambio, recordó una anécdota del abuelo: la verdadera fuerza no es solo avanzar, sino también saber cuándo y cómo regresar. Estas palabras retumbaban en sus pensamientos, una advertencia de que cada paso hacia adelante podría ser a expensas de perder lo que realmente importaba. Santiago se encontró en medio de una tormenta de emociones, la presión de su madre, el sufrimiento de Carla, la culpa que no iba a desaparecer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante. ¿Qué está pasando? YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión creciente parecía un remolino, desbordándose hasta que en una noche oscura, su madre lo llamó. Aguardaba buenas noticias sobre su futuro, pero lo que recibió fue un silencio cargado de angustia. La culpa se arremolinaba, y su propia voz interior le gritaba que estaba a punto de perder todo. La confusión y el miedo se agarraban de su corazón, y el tiempo se agota para una decisión que, de un modo u otro, cambiaría su vida para siempre. La angustia lo envolvía,
Mientras la pregunta se hacía más apremiante, ¿qué camino elegiría Santiago? Un paso más hacia el abismo de su dilema. La angustia de Santiago se intensificó, cada latido de su corazón resonaba como un recordatorio de su fracaso, de las decisiones que lo habían llevado a un punto crítico. La oferta de la multinacional, que había brillado como un sueño dorado, se había convertido en una cadena que lo mantenía cautivo. La imagen de Carla, herida y decepcionada, lo perseguía, y el peso de sus expectativas lo mantenía despierto por las noches. Su interior, una batalla entre la ambición y el amor, se libraba, y cada día que pasaba se sentía como una traición hacia su propia familia. Decidido a encontrar claridad, Santiago tomó la difícil decisión de salir a caminar. Quería volver a conectar con la ciudad que lo vio crecer. Esa Guadalajara que había sido el telón de fondo de sus recuerdos y aspiraciones. Pero incluso al recorrer las callejuelas familiares, sus pensamientos lo lanzaban de un lado a otro, entre el anhelo de progreso y las raíces que tanto valoraban. Observó a las familias en las plazas, a los niños jugando, y sintió que el peso de su decisión también les afectaba a ellos. Se preguntó si era un soñador codicioso o simplemente un hombre perdido tratando de encontrar su camino. Al regresar a casa, un impulso repentino lo llevó a buscar los antiguos planos de su universidad, esos dibujos llenos de líneas y medidas que lo habían apasionado en su juventud. La elegancia de la creación, el diseño y la técnica le recordaron por qué se había convertido en ingeniero. ¿Qué haría si no tuviera miedo?, se preguntó, esbozando un plan en su mente. Por primera vez en semanas, la confusión dio paso a una chispa de creatividad, a la posibilidad de definir su propio camino sin tener que sacrificar a los que amaba. Comenzó a trabajar en un proyecto en su tiempo libre, un pequeño diseño que integraba la ingeniería sostenible con las necesidades de su comunidad. La idea era ambiciosa, enraizada en su deseo de marcar una diferencia sin tener que dejar atrás a su familia. Cada boceto se convertía en un símbolo de esperanza. Su mente comenzaba a florecer. Si lograba presentar su idea como una alternativa viable, podría demostrar que no necesitaba renunciar a sus valores por un puesto de trabajo. La imagen de sus archivos materiales se convirtió en su motor, su madre emocionada, Carla sonriendo mientras lo apoyaba. Sin embargo, el camino hacia ese sueño era empinado y lleno de incertidumbre. Santiago necesitaba no solo el valor, sino también el apoyo técnico y emocional de quienes lo rodeaban. Comenzó a contactar a antiguos compañeros de universidad, grupos de ingenieros, y buscó asesoría de profesionales que habían recorrido una trayectoria similar. Sin embargo, cada mensaje enviado era una pregunta silenciosa que resonaba en su mente. ¿Tendría la fuerza suficiente para perseguir este nuevo propósito? La duda se alojaba nuevamente en su interior, dudando de su capacidad para conseguir lo que deseaba. Las emociones de amor y responsabilidad hacia su familia se entrelazaban con un fuego interno de ambición, convirtiendo su viaje en un caos de sentimientos opuestos. Cada paso hacia adelante parecía arrastrar consigo el miedo al fracaso. A través de noches de trabajo incesante, Santiago comenzó a reconstruir su confianza, redescubriendo su pasión por la ingeniería. A medida que avanzaba, sentía una conexión más profunda con su madre, Carla, e incluso con su entorno. Sin embargo, sabía que el camino no estaría exento de obstáculos y que debía presentárselo todo a Carla. Esa conversación sería crucial, le permitiría a ella entender no solo su pasión, sino la decisión de permanecer cerca de su familia mientras seguía abrazando sus sueños. Esperaba que al compartir su visión, las tensiones pudieran aliviarse. Pero mientras ensayaba mentalmente el discurso, una nueva sombra de incertidumbre se cernía sobre él. ¿Y si su propuesta no era aceptada? ¿Y si no lograba conectar su ambición con el amor que sentía por ella? El momento decisivo se acercaba, y Santiago se dio cuenta de que enfrentarse a sus miedos significaba no solo aclarar su camino, sino también redefinir quién era y quién quería ser en su futuro. Entonces, la pregunta que lo atormentaba volvió con más fuerza.
¿Sería capaz de conciliar su ambición con su amor, o se vería obligado a elegir entre ellos? El día de la conversación se presentaba luminoso, pero Santiago sentía que una tormenta de emociones se agitaba en su interior. Su mente, previamente rebosante de ideas, luchaba por organizar un solo pensamiento coherente. Carla, con su risa familiar y su mirada comprensiva, podía ser su mayor apoyo o un motivo de desilusión. Las imágenes de los bocetos que había realizado lo acompañaban, pero la expectativa de sus respuestas se cernía sobre él como un nubarrón. El café de la esquina, lugar donde habían compartido tantas risas, se tornó en la atmósfera perfecta para su revelación. Cada sorbo Santiago analizaba cada posible reacción de Carla. La técnica detrás de su proyecto le daba seguridad. Pero, ¿y si su amor se tambaleaba? Sin embargo, pensó, su idea era el reflejo de todo lo que había aprendido. Era la manifestación de su deseo por ser un pionero, no solo como ingeniero, sino también como ser humano. Se sumergió en la tormenta de pensamientos, procesando su decisión como un ingeniero evaluaría un diseño en busca de perfección. Si presentaba su propuesta adecuadamente, podría justificar las elecciones que había hecho, abrir a Carla la puerta a su mundo. Esto es lo correcto. Se repetía a sí mismo. Al verla llegar, su corazón dio un vuelco. La calidez de su sonrisa era un refugio que Santiago no había anticipado. Ella se sentó con tranquilidad, ajena a la batalla interna que él enfrentaba. Fue entonces cuando, sumergido en la sopa de pensamientos, decidió que no sería un cobarde. Las palabras tenían que fluir. Carla, tengo algo que compartir contigo. Comenzó a hablar de su proyecto, detallando cada aspecto, desde la concepción hasta las implicaciones sociales. Vio en sus ojos un vaivén de interés, comprensión y, posteriormente, inquietud. Los gestos de Carla eran una pista de que las palabras habían resonado, aunque no como él esperaba. La expresión de su rostro se tornó seria cuando hizo la conexión entre su ambición y sus posibilidades como pareja. Al llegar al final de su exposición, Santiago sintió una mezcla de alivio y terror. No quiero que tengas que elegir entre tu sueño y nosotros, confesó, empapado de nerviosismo. La aplastante sensación de que todo estaba en la balanza convergía hacia un silencio espeso. Solo quiero entender cómo encajo en todo esto, contestó Carla finalmente, su voz quebrada pero decidida. Esa respuesta fue como el golpe de un martillo, evidenciando que su propuesta había suscitado más cuestiones de las que había resuelto. Santiago comprendió que su ambición por crear un cambio no solo impactaría su vida, sino que inevitablemente también afectaría a Carla. La relación que parecían tener estaba ante un desafío. Mientras hablaban, su visión de un futuro próspero y lleno de sueños se comenzó a tambalear. Carla, con sus preocupaciones y dudas, reflejaba un dilema que él mismo había ignorado. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por sus sueños sin arriesgar todo lo que valoraba? El amor no siempre era suficiente. La ambición y el sacrificio también debían tener un lugar. El día terminó sin una respuesta definitiva, pero Santiago notó que su camino había tomado una dirección inesperada. La lucha entre su vida personal y su deseo de triunfo profesional había comenzado a formar un paisaje complicado, lleno de grietas y aristas que no había anticipado. Las noches siguientes transcurrieron entre el trabajo de su proyecto y los constantes enfrentamientos emocionales. La idea de que su futuro no estaba claramente delineado lo inquietaba. Y con cada día que pasaba, la dualidad de su vida iba obligándolo a unirse a sus temores de una manera nunca antes imaginada. Finalmente, tras varios días de reflexiones peligrosamente vulnerables y decisiones aplazadas, Santiago sintió que una conclusión estaba a la vuelta de la esquina. Podría jugar en ambas ligas, amor y ambición, sin perderse a sí mismo en el proceso. Se dio cuenta de que solo enfrentando sus miedos podría hallar la respuesta. La pregunta seguía resonando. ¿Estaba listo para dar un paso hacia adelante y enfrentarse a la incertidumbre de la aceptación,
o retrocedería para aferrarse a la seguridad de lo conocido. A medida que la noche caía sobre Guadalajara, una nueva posibilidad emergía en su mente. Quizás el sacrificio no era la única opción. La decisión lo aguardaba. El amanecer se deslizaba a través de las cortinas del departamento de Santiago, iluminando un espacio que parecía más desordenado que nunca. Libros apilados, bocetos esparcidos y un sinsabor en la boca que le recordaba las palabras no pronunciadas y las decisiones que evitaba afrontar. Tras aquella conversación con Carla, su mente giraba como un péndulo entre el caos de su ambición y la claridad de lo que realmente quería. El eco de su respuesta aún reverberaba en su interior. ¿Cómo encajo en todo esto? Esa pregunta lo llevó a cuestionarse la esencia de su sueño. Santiago no había considerado la posibilidad de que su éxito profesional podría llevar consigo una pérdida personal. Mientras los días avanzaban, comenzó a explorar la idea de ajustar su proyecto, no solo desde la perspectiva técnica, sino también desde un ángulo que incluyera su vida emocional. Decidió que era el momento de reevaluar sus prioridades y quizás, solo quizás, ser más flexible. Durante una semana, se dedicó a caminar solo por las calles de Guadalajara, tomando notas en su libreta sobre lo que realmente significaba para él el proyecto. Reflexionó sobre cada boceto, cada plano y cada línea de código, preguntándose si su esencia tenía que estar necesariamente ligada a su éxito material y profesional. Con cada paso la presión interna se transformaba en claridad. Entendía que su visión debía reflejar no solo la innovación técnica, sino también la conexión humana. Se propuso trabajar en un enfoque que permitiera abrir su proyecto a la colaboración, no solo con su equipo, sino también con Carla, de algún modo. Se dio cuenta de que ella encarnaba la pasión que buscaba inyectar en su trabajo. La naturaleza interconectada de sus sueños empezaba a tomar forma en su mente. Un nuevo concepto surgió: la innovación social. La creación de un producto que no solo fuera útil, sino que también facilitara vínculos auténticos entre las personas. Santiago se sentó en su escritorio y comenzó a esbozar un nuevo enfoque. Ahora, cada línea de su proyecto buscaba involucrar a otros, abriendo espacios de diálogo y creando plataformas de interacción. La idea de que su éxito profesional pudiera estar entrelazado con su vida personal le infundió un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, cada avance venía acompañado de una sombra. Aunque su tarea parecía cobrar sentido, la idea de presentárselo a Carla lo mantenía en un constante estado de inquietud. ¿Estaría ella dispuesta a compartir ese camino con él? Decidió que era tiempo de buscar respuestas. La sola idea de abrirse generaba un torrente de emociones en su interior, un nudo en la garganta que repetidamente intentaba liberar con filosofías sobre el éxito y el sacrificio. En medio de sus reflexiones, un pensamiento le atravesó: ¿qué pasaría si ella no aceptaba su nueva dirección? El temor a la pérdida de su apoyo lo paralizaba. Sin embargo, la determinación fue más fuerte. La relación que deseaba construir con Carla no podía basarse en el miedo al compromiso. Debía ser un trabajo colaborativo donde ambos pudieran crecer. Finalmente, decidió que era el momento de hablar nuevamente con ella. Iba a presentarle su nueva visión, no solo como un ingeniero que busca lograr una meta, sino como un hombre que busca construir un futuro compartido. La ansiedad le trajo un nuevo desafío: cómo abordaría esa conversación sin caer en sus antiguos patrones de defensa. Santiago respiró hondo y visualizó a Carla. La decisión de abrirse a la posibilidad de un futuro en conjunto lo convirtió en el hombre que siempre había deseado ser: un hombre de aceptación, no solo hacia su propio camino, sino hacia el de los demás. Mientras se preparaba para este encuentro, una nueva pregunta comenzó a emerger dentro de él: ¿y si este cambio en su enfoque no solo le daba vida a su proyecto, sino que también fortalecía su relación con Carla? El reloj avanzaba, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Todo el trabajo previo lo había llevado a este punto crucial. ¿Sería suficiente?
¿Estaba realmente listo para abrir su corazón y su mente, o se quedaría atrapado una vez más entre el miedo y la ambición? El eco de su antiguo dilema retumbaba en su mente. El futuro de su vida personal y profesional pendía de un hilo, listo para ser cortado o tejido en un nuevo diseño. Santiago se encontraba en la entrada de la cafetería donde había acordado encontrarse con Carla. La esquina de la calle lo abrazaba con un ambiente familiar. Pero hoy el aire tenía un peso diferente. El aroma del café recién hecho no podía ocultar la tensión que se arrastraba tras él, esa mezcla de anticipación y miedo. Sintiendo un golpe de adrenalina, recordó sus reflexiones mientras caminaba por la ciudad, la necesidad de reconstruir su visión. Aquí estaba, frente a la posibilidad de compartir no solo un proyecto, sino el corazón de sus anhelos. La idea de transformar su enfoque le había despertado un sentido de pertenencia, pero su inquietud persistía. ¿Realmente podría transmitir esa nueva pasión a Carla? Al verla entrar, su mirada iluminó la habitación como un faro en la bruma. Sin embargo, en lugar de sentirse aliviado, una ola de dudas inundó su mente. Se preguntó si era el momento adecuado o si la presión de sus propios ideales lo había llevado a este encuentro con las expectativas demasiado altas. ¿Podía incluso articular lo que había transformado en su cabeza? Cuando Carla se sentó, Santiago tomó un sorbo de su café, sintiendo cómo el calor le recorría la garganta, intentando calmar su nerviosismo. Ella la sonrió, pero había una profundidad en su expresión que lo hizo cuestionar si lo que estaba a punto de compartir sería suficiente para conectar con lo que ella deseaba. No podía escapar de una revelación que lo invadía persuasivamente: su proyecto. Antes enfocado en el éxito material, ahora latía con el deseo de construir conexiones humanas significativas. Consciente de la importancia de ser transparente, decidió que no podían haber más barreras. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», comenzó, su voz más firme de lo que esperaba. Cada palabra que surgía de su boca parecía liberadora. Santiago expuso su nueva visión, describiendo cómo cada elemento de su proyecto estaba diseñado para facilitar la conexión entre personas, para colaborar, para rescatar la esencia humana de la tecnología. Al ver el interés reflejado en los ojos de Carla, sintió que la energía en el ambiente cambiaba. Sin embargo, mientras iba avanzando en su discurso, una sombra de duda oscureció su claridad. ¿Cómo podría asegurarse de que sus ideales resonaran con los de ella? No había ninguna garantía de que su cambio de enfoque fuera suficiente para atraerla. La ansiedad se arremolinó de nuevo. Fundamentalmente, lo que realmente le preocupaba era si su evolución como profesional podría estar alineada con el futuro que imaginaba con Carla. A medida que la conversación tomaba forma, Santiago comenzó a experimentar un inesperado desafío emocional. La apertura que había buscado con tanto esfuerzo podría convertirse en un arma de doble filo. ¿Podría resistir la posible rechazo? Tenía que hacer frente a todas sus inseguridades y misacto. Su experiencia se tornó en una lucha entre la vulnerabilidad y el coraje. «Te necesito en esto, Carla», dijo finalmente, con una mezcla de esperanza y incertidumbre en su voz. «No solo como colega, sino también como alguien que puede ayudarme a construir algo realmente valioso». La sinceridad en sus ojos era palpable, pero también lo era la fragilidad de los sentimientos que intentaba articular. En ese instante, un silencio cargado de expectativas se extendió entre ellos. Carla asintió lentamente, su expresión revelando un conflicto interno. Tanto Santiago como ella parecían estar atrapados en el intersticio de un nuevo destino, donde lo profesional y lo personal se entrelazaban a niveles profundos. De repente, Carla rompió el silencio, sus palabras como un golpe seco que resonó en el aire: «Santiago, necesito que comprendas que lo que me has contado es significativo, pero también me hace cuestionar el futuro que imaginábamos». Su voz temblaba con la incertidumbre de lo que estaban a punto de revelar y decidir. Esa declaración le resonó a Santiago con la fuerza de un eco retumbante.
El futuro que había intentado construir podría ahora desmoronarse como un castillo de naipes. Sin embargo, en ese momento crítico, se dio cuenta de que a pesar de la ansiedad que sentía, este podía ser el verdadero punto de inflexión en su vida. La tensión era palpable cuando una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Estaba realmente listo para abrir su corazón y aceptar la realidad de su situación? A través de su vulnerabilidad, podía encontrar la fuerza para abrazar esta nueva fase de su vida. Pero el camino hacia la realización de sus sueños profesionales e íntimos podía ser más difícil de lo que había anticipado. El interrogante se cierne en el aire, esperando ser resuelto. ¿Podrían ellos construir un futuro juntos? ¿O el temor a la pérdida de su visión y su relación se interpondría entre ellos? Santiago sintió que el momento se acercaba y que sus respuestas definirían no solo su arte, sino su esencia misma. Las palabras de Carla lo atravesaron como un rayo, y en medio del silencio, la verdad le estalló en la mente. El cambio que había emprendido no solo representaba su profesionalismo, sino una reconfiguración de su identidad misma. ¿Qué significaba todo lo que había construido si la persona con la que deseaba compartirlo se sentía ambivalente? Santiago respiró hondo, sintiendo la presión en el pecho. La voz de Carla, temblorosa, dejó claro que las emociones pesaban en ambas direcciones. ¿Qué significa para ti este cambio?, le preguntó, y la claridad de su pregunta lo golpeó. Nació entonces un impulso de querer reestructurar su respuesta, de desnudarse emocionalmente ante ella. Significa que estoy cansado de hacer las cosas solo por el reconocimiento que pueda obtener, confesó Santiago, tratando de encontrar las palabras adecuadas. He comprendido que mi verdadero deseo es crear algo que impacte a las personas, no solo en el contexto comercial, sino en su día a día. Quiero que nuestro trabajo signifique algo más que cifras. Quiero que nuestras vidas cuenten una historia. La expresión de Carla se tornó contemplativa, y él pudo observar cómo sus pensamientos giraban, danzando entre la posibilidad del entendimiento y el temor al cambio. Sin embargo, en su interior, Santiago sentía que ese instante era crucial y alimentaba su resolución de seguir adelante. Era un desafío personal y profesional, y no podía permitir que sus temores lo frenaran. Pero, ¿y si no puedo estar a la altura de esas expectativas?, cuestionó Carla, rompiendo el hilo de sus reflexiones. Su vulnerabilidad lo resonó, y en ese instante, Santiago entendió que la apertura debía ser mutua. Tenía que ser su referente, su guía, pero también era el momento de unir sus dudas y deseos. Tal vez podamos encontrar la forma de equilibrar nuestras visiones. Me doy cuenta de que no tengo todas las respuestas. Me gustaría que me ayudaras a formular las preguntas correctas, respondió, su voz ahora impregnada de sinceridad. Era un reconocimiento de que la colaboración requiere humildad y que ambos debían estar dispuestos a explorar el miedo al fracaso juntos. En su mirada, Santiago percibió un destello de esperanza, una chispa que prometía la posibilidad de un camino compartido. Sin embargo, no podía ignorar el fondo emocional que allí burbujeaba. Los antiguos hábitos de evitar la confrontación regresaban a su mente, instándole a protegerse y a retroceder. Pero esta vez se forzó a resistir esa tentación. Era hora de ser auténtico. Las horas se deslizaron entre ellos, y mientras Carla dudaba, él sintió el impulso de tomar la iniciativa. Quiero que sepas que estoy comprometido a trabajar en esto, pero necesito tu apoyo. Si vamos a construir algo juntos, no quiero caminar con miedo. Quiero que podamos expresarnos sin restricciones. Al ver la lucha interna de Carla, un nuevo temor lo invadió, la posibilidad de que ella no estuviera dispuesta a dar ese paso. Esa idea lo llevó a repasar en su mente todas las decisiones que había tomado hasta ahora, cada una llevándolo a este próspero momento de vulnerabilidad. ¿Podría realmente guardar su esencia y aún así invitar a alguien a compartir su camino? Finalmente, Carla se inclinó hacia adelante. Santiago, aprecio lo que me has contado,
pero lo que temía es que podríamos perder el rumbo de ambos. La incertidumbre no siempre es algo negativo. Puede ser el impulso para empezar algo nuevo. Las palabras de Carla irradiaron un destello de claridad en medio de la confusión que había afianzado el ambiente. En su pausa reflexiva, se dio cuenta de que la respuesta no siempre radica en eliminar el miedo, sino en enfrentarlo juntos y modificar su narrativa. A medida que la conversación avanzaba y los conceptos se entrelazaban, Santiago sintió la inminente necesidad de solidificar su propuesta. Había llegado el momento de reunir toda la valentía que podía y proponer algo audaz. ¿Qué te parece si damos un primer paso en este camino? Piensa en un proyecto que pueda reflejar nuestra visión compartida. Tal vez, un taller donde nuestros valores y pasiones se entrelacen y podamos comenzar a compartir ese espacio creativo. El aire se volvió denso con la inminencia de la decisión, y en los ojos de Carla se reflejaba un destino incierto. La hemorragia de emociones era palpable, y al mirar hacia adelante, Santiago sabía que la posibilidad de avanzar significaba también un nuevo dilema al que enfrentarse. ¿Podrían redescubrirse y coexistir en ese recorrido que implicaba tanto el riesgo como la promesa de algo grande? Esa inquietante pregunta flotaba en el aire, convirtiéndose en el núcleo de su futura relación, tanto profesional como personal. Santiago sintió ese peso, urgente y apremiante. Lo que estaba en juego era más que su proyecto. Era su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. La decisión quedó suspendida en el aire como un eco resonante, y Santiago sintió como el tiempo se ralentizaba. A medida que su mente zumbaba con posibilidades, también se llenaba de preguntas inquietantes. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su esencia por un futuro incierto? Era una encrucijada cuya consecuencia podría determinar no solo su carrera, sino también su conexión con Carla. Mientras ella meditaba su respuesta, él vislumbró una oportunidad de introspección. Siempre había visto el trabajo como una extensión de sí mismo, pero ahora comprendía que el verdadero desafío radicaba en el acto de abrirse, en dejar de lado la necesidad de controlar cada aspecto del proceso. En su búsqueda de reconocimiento y logros, había olvidado la belleza de lo incontrolable, de las conversaciones que nacen de la vulnerabilidad. Consciente de cómo su desempeño se había centrado en el resultado, se sintió inspirado a redefinir el proceso. Tal vez la clave no residía en el éxito inmediato, sino en crear un espacio donde el aprendizaje y el intercambio fueran los verdaderos objetivos. En ese momento, la idea de realizar un taller no solo era un proyecto compartido, era una manifestación tangible de su deseo por un cambio significativo. Podríamos crear un entorno donde exploramos. Cometemos errores y aprendemos juntos, propuso, sintiendo cada palabra como un compromiso hacia su propia evolución. No se trata solo de lo que generemos, sino de cómo evolucionamos como personas a lo largo de esta experiencia. Carla lo miró y por un instante, Santiago vio la lucha entre el escepticismo y la curiosidad en sus ojos. Esa batalla interna en ella resonó poderosamente con su propia guerra silenciosa. Los miedos de ser vulnerables, de despojarse de la fachada, dominaban su diálogo interno, y era evidente que compartían al menos eso, el miedo al fracaso en esta nueva relación. ¿Qué tal si definimos nuestras reglas básicas?, sugirió Carla, sorprendiendo a Santiago. Podríamos acordar que los errores no nos definan, más bien, serán nuestros maestros. Eso podría ser un primer paso hacia esa vulnerabilidad que deseas. Esa propuesta resonó profundamente en él. Era un pacto que elevaba su deseo de crear algo nuevo a una prioridad compartida. Y la idea de tener un marco de juego transformó su incertidumbre en un destello de esperanza. Lo inesperado comenzó a vislumbrarse como una aventura. Los días que siguieron se convirtieron en una intensa búsqueda para dar forma a su visión. Santiago, usualmente incapaz de soltar las riendas, ahora se vio inmerso en la exploración. Se permitió la libertad de escribir y hablar con Carla,
sin la presión de dar respuestas definitivas. Se convirtieron en dos cómplices de un proyecto que pulsaba con energía creativa y emocional. Sin embargo, detrás de esa innovadora colaboración, se ocultaba una sombra. Santiago se encontraba con mayor frecuencia en una nebulosa de dudas. ¿Sería esta conexión genuina o solo un capricho temporal? La traición de su mente lo regresaba a temores antiguos, donde el fracaso se pintaba como oferta única y abrumadora. Una noche, mientras revisaban las notas de su último encuentro, su teléfono vibró. Era un mensaje de su antiguo socio, persona que había dejado atrás por no alinearse con su nuevo enfoque. Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. El contenido de ese mensaje no era trivial. Traía consigo la promesa de un proyecto lucrativo, alineado con su antiguo estilo de vida. La dualidad de la elección lo atrapó entre sus viejas ambiciones y su renovado deseo por un impacto auténtico. Un instante su futuro se volvió incierto de nuevo, un tirón entre lo monetario y lo significativo. ¿Aguantaba su resolución frente a esta tentación? ¿Estaba dispuesto a sacrificar lo que había comenzado con Carla por el conocimiento resplandeciente de un camino que una vez había seguido? Esta elección lo confrontaría en esencia. ¿Alcanzaría el coraje para mantenerse firme en su compromiso o sucumbiría a la presión de su éxito anterior? Se sintió acorralado por el peso de su decisión, una decisión que prometía cambiar el rumbo de su vida de maneras que aún no podía imaginar. En ese cruce, la pregunta que se iluminó en su mente resonaba con urgencia: ¿qué prioridad elegiría en este nuevo capítulo de su vida? Santiago se despertó temprano al día siguiente, un desasosiego apoderándose de su mente. Las palabras de Carla resonaban aún en sus oídos, como un mantra que cuestionaba sus valores fundamentales. Estaba a punto de renunciar a una oportunidad que muchos considerarían un sueño. La atracción de lo conocido, de una seguridad económica que siempre había responsabilizado como su brújula. Le parecía ahora un laberinto sin salida. Decidió tomar un café en la terraza, el aire fresco llenando sus pulmones, una ligera brisa revolviendo sus pensamientos. En ese momento de soledad, comprendió que su conflicto no se centraba únicamente en elegir entre dos opciones. Lo que realmente le preocupaba era su identidad, el sentido que le daba a lo que hacía. La transición de ser un profesional motivado por el éxito monetario a convertirse en un creador de impactos significativos en la vida de otros se sentía abrumadora. Como intentar girar un barco masivo en aguas turbulentas. Mientras el café goteaba, su mente comenzó a divagar. Recordó los momentos de su carrera en los que había sentido una conexión auténtica con su trabajo. Aquellos días en que había ido más allá del deber por pura pasión. ¿Dónde había quedado aquella versión del mismo? Se dio cuenta de que el camino que había seguido había sido más una respuesta a presiones externas que una elección de su corazón. Ahora, al lado de Carla, estaba vislumbrando una posibilidad diferente, y sentía que podría ser liberador. Con la determinación comenzando a florecer, se armó de valor y se sentó a escribir. Hizo una lista con los pros y contras de cada opción. Mientras llenaba cada renglón, una especie de claridad se fue revelando. Las palabras comenzaron a danzar en el papel, y cada punto se tornaba en un pequeño paso hacia la autoafirmación. Su antiguo socio prometía estabilidad, sí, pero esa estabilidad estaba teñida de insatisfacción y despersonalización. En cambio, la nueva colaboración con Carla lo hacía sentir vivo. Lo animaba a explorar rutas desconocidas que instantáneamente le parecían más apasionantes. El sol ya había ascendido cuando terminó su lista. En su lugar de trabajo interno, decidió que la estabilidad no era lo que buscaba. Su ambición debía estar alineada con su deseo de hacer un bien genuino, un deseo que brotaba desde adentro. Sin embargo, el viejo miedo aparecía como un espectro en el fondo de su mente. El temor de que su nueva dirección podría no solo fallar, sino también destruir lo que había construido hasta ese punto. Tras un profundo suspiro, Santiago tomó una decisión: hablaría con Carla.
Era el único camino que podría aliviar su agitación interna, pero también el más difícil. Tenía que compartirle sus dudas, sus temores y su renovada visión para el futuro. Se sentía aterrorizado ante la perspectiva de abrir su corazón, pero a la vez una chispa de adrenalina lo impulsaba. Mientras se preparaba para el encuentro, Santiago se dio cuenta de que esa apertura emocional no solo era clave para su relación con Carla, era esencial para su crecimiento personal. En su siguiente encuentro, ella no solo sería su colaboradora, sino también un apoyo para una nueva fase de autorreflexión. Estaba listo para enfrentar no solo la conversación, sino también los monstruos internos que habían acechado su confianza. Sin embargo, justo cuando se disponía a salir, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Al ver el nombre en la pantalla, el corazón le dio un vuelco. Era su antiguo socio, pero esta vez no era un simple recordatorio de un proyecto, era una oferta tentadora, aún más jugosa que la anterior. El socio. Estaba dispuesto a compartir una parte significativa de los beneficios y aceptaba reanudar su antigua colaboración. La decisión se cernía sobre él como una sombra. ¿Podía resistir la llamada del pasado? El pasado prometía éxito inmediato, pero ¿a qué costo? ¿Qué era realmente lo que quería para su vida, su autenticidad o un éxito superficial? Santiago se sintió en un cruce de caminos nuevamente. Una lucha interna que planteaba preguntas profundas sobre lo que realmente valoraba. ¿Tendría el coraje de seguir el camino de lo significativo o sucumbiría una vez más a las seducciones del pasado? Este nuevo dilema lo mantendría despierto durante la noche, obsesionándose con la verdad detrás de cada opción. El momento decisivo estaba cada vez más cerca. Un último pensamiento cruzó su mente mientras el camino se oscurecía ante él. Esta decisión podría ser la piedra angular de su futuro. Pero la pregunta seguía pesando. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su verdadera esencia? Santiago sintió como el latido de su corazón se aceleraba. La oferta de Shin giraba en su mente como un tornado. Sabía que la estabilidad financiera que le prometía su antiguo socio era tentadora, pero al mismo tiempo sentía una punzada de traición hacia su propia ambición. Se le hacía evidente que regresar significaría renunciar a la nueva narrativa que empezaba a tejer junto a Carla. Había llegado la hora de decidir, pero en lugar de apresurarse, eligió tomarse un momento. Se sentó en la silla frente a la mesa. El papel con su lista de pros y contras todavía frente a él, la imagen de su antiguo trabajo en la firma era seductora y cómoda. Recordaba el olor del café por las mañanas y la rutina casi monótona que le daba seguridad. Pero el eco de sus conversaciones con Carla, las fuerzas de cambio que comenzaban a despertar en él, parecían aún más reales y palpables. La brisa que entraba por la ventana le trajo la fragancia de las flores de un jardín cercano. Volvió a cerrar los ojos y se imaginó trabajando en el proyecto con Carla, visualizó los momentos de creación. Las ideas fluyendo en un entorno de colaboración. Cada encuentro con ella, cada risa compartida, era un reflejo de la nueva vida a la que aspiraba. Pero, ¿realmente estaba listo para renunciar a la seguridad del pasado? Comenzó a preguntarse si realmente conocía su verdadero yo. Había pasado tanto tiempo adaptándose a expectativas ajenas que ahora le costaba recordar sus propios deseos. Fue entonces que decidió que su búsqueda no se limitaría a elegir entre dos caminos. Se trataría de redescubrir quién era y qué quería. Se dio cuenta de que la respuesta no vendría de una elección entre Carla y Shin, sino de encontrar el coraje para ser fiel a sí mismo. Con este nuevo enfoque, Santiago tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. No se trataba de una lista de pros y contras, sino de una carta a sí mismo. Reflexionó sobre sus valores, lo que realmente le importaba y el legado que quería dejar. Escribió sobre su deseo de impactar positivamente la vida de las personas, de ser un agente de cambio en vez de una pieza más del engranaje. Esa carta se convirtió en un mapa de su deseo de autenticidad. Cuando terminó, se sintió ligero.
En ese momento de verdad consigo mismo, comprendió que su decisión no definiría solo su carrera, sino que era un paso hacia el hombre que siempre había querido ser. Ahora estaba listo para establecer una conexión sincera con Carla, ya no solo como socia, sino como cómplice. Mientras se preparaba para salir, con la carta guardada en su bolsillo, otro mensaje interrumpió su pensamiento. Era Carla, preguntándole si podía reunirse esa misma tarde. La urgencia en sus palabras resonó en él, sintió como la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. No por miedo, sino por una nueva determinación. Santiago miró por la ventana. El cielo que antes parecía gris se tornó azul brillante, simbolizando su renacer. Acababa de decidir que esas 3 palabras que había escrito en la carta serían su lema: autenticidad, impacto y valentía. Con un paso firme salió de casa. La conversación con Carla se acercaba, y había un aire de posibilidad en el ambiente. Sin embargo, cuando el timbre sonó y él abrió la puerta, la sorpresa le sacudió el mundo nuevamente. Shin estaba allí, pero esta vez no con una oferta. En sus manos sostenía una carpeta que brillaba con promesas de colaboración, pero también en la cara de su antiguo socio había una expresión inesperada. Pensé que quizás deberíamos hablar no como socios sino como amigos, dijo Shin, dejando a Santiago cuestionándose sobre la verdadera naturaleza de esa visita. ¿Qué deseaba realmente Shin? ¿Sería su última oportunidad de aferrarse al pasado, una nueva complicidad que podría alterar su futuro? La conversación estaba a punto de comenzar, y Santiago entendió que su decisión aún estaba en juego. Santiago se quedó mudo por un instante, la tensión palpable en el aire. La inesperada visita de Shin cumplía 2 propósitos. Era una invitación a la nostalgia y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva batalla interna. Como amigos, había dicho, pero en su mente resonaba la interrogante más crítica. ¿Podía permitirse volver al pasado o sería un retroceso a lo que había decidido dejar atrás? Santiago lo invitó a pasar, tratando de mantener la calma mientras su mente giraba frenéticamente. Se sentaron en la mesa del comedor, y la expresión de Shin era un retrato de determinación. Lo que te propongo es una propuesta de colaboración que consideré cuando supe que te habías alejado de la firma. Es un proyecto ambicioso, pero creo que podríamos lograrlo juntos. Mientras Shin desplegaba los detalles de su propuesta, Santiago estaba dividido entre la fascinación de un retorno a la estabilidad y la voz de Carla en su mente, evocando su búsqueda de autenticidad. La idea de colaborar nuevamente con Shin prometía reconocimiento y éxito inmediato, un camino claro y predecible. Sin embargo, ya no era el mismo Santiago que había dejado la empresa. Tenía un nuevo propósito, una nueva visión sobre lo que significaba triunfar. Entiendo tu ambición, Shin, dijo Santiago con firmeza, interrumpiendo al antiguo socio. Pero lo que busco ahora es diferente. Estoy en un momento en que quiero poder crear un impacto real, no solo en la industria, sino en la vida de las personas. Quiero compartir un camino, no solo trabajar para hacer más dinero. La expresión de sorpresa de Shin fue efímera. Había subestimado la transformación que había experimentado Santiago. ¿Te refieres a ese proyecto que comentaste con tu esposa?, preguntó Shin. Su tono volvió a ser desafiante. No sé si es suficiente para la carrera que tienes por delante. Santiago sintió como una corriente de frustración le recorría el cuerpo, pero tomó una respiración profunda. Puede que no lo entiendas, y está bien, pero he llegado a la conclusión de que no quiero más lo que antes me llenaba. No quiero un éxito vacío, reafirmó, permitiendo que sus palabras resonaran. A medida que se hablaban, una calma interior empezaba a crecer en Santiago. Se dio cuenta de que hablaba desde un lugar de seguridad. Había estado lidiando con sus miedos y se había confrontado con las dudas que antes lo mantenían cautivo. La conversación con Shin fue crucial para reafirmar su deseo de avanzar en dirección a lo significativo, incluso si eso significaba renunciar a viejos lazos.
Espero que entiendas que seguiré adelante sin ti, dijo finalmente. Desde ahora, quiero hacerlo en mis propios términos, con lo que valoro y con las personas que aprecio. El silencio que siguió fue denso, pero Santiago lo sintió liberador, como romper las cadenas de expectativas ajenas. Shin se levantó, algo confundido, y tomó su carpeta. Piénsalo, dijo mientras se despedía, dejando a Santiago en un nuevo capítulo de su vida, un capítulo que ya había comenzado. El momento de verdad llegó más tarde, cuando su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era Carlau. ¿Podemos hablar? Quiero discutir una idea que me ha surgido después de nuestra última conversación. La adrenalina fluyó por las venas de Santiago. Se dirigió al mismo café donde había compartido su primera revelación. Allí, tomando el mismo café que tenían en mente, la esperó con una mezcla de nervios y expectativa. ¿Cómo te va con tus pensamientos sobre el proyecto?, le preguntó al verla llegar, notando la luz en sus ojos. Carla ocupó un asiento a su lado, y él sintió su energía positiva. He estado reflexionando sobre nuestra idea del taller. Hice una pequeña presentación sobre cómo podríamos abordarlo de una manera inclusiva, dijo ella, mientras desplegaba algunos bocetos que traía en su carpeta. Santiago sintió que el aire se calentaba con entusiasmo. Había algo profundamente satisfactorio en ver cómo sus visiones se entrelazaban. Mientras conversaban, todo empezó a tomar forma. No solo estaban creando un proyecto. Estaban construyendo una conexión que incorporaba tanto sus ambiciones personales como su amor mutuo. Discutieron la importancia de fomentar un ambiente donde la colaboración y la autenticidad fueran la norma, donde el fracaso se viera como un maestro y no como un enemigo. Quiero que este taller no solo sea un lugar de trabajo, sino un espacio seguro para todos. Quiero que la gente se sienta escuchada, que se sienta parte del proceso creativo, dijo Carla, encendiendo una chispa de inspiración en Santiago. Él sonrió, viendo cómo la pasión fluía de ella. Era un recordatorio de por qué había valorado siempre su vínculo, su capacidad de soñar en grande, incluso cuando la vida pareciera amenazar con limitarlo. Al final de la conversación, Santiago se dio cuenta de algo crucial: había encontrado su propósito. De ahora en adelante, no solo lucharía por su éxito profesional, sino que también abrazaría la vulnerabilidad y la colaboración como pilares de su vida. Miró a Carla y vio en ella el reflejo de su nuevo yo, comprometido a enfrentar el futuro con valentía. Estoy listo para dar este paso contigo. Estoy listo para construir algo significativo, le dijo. Con esas palabras, reafirmó que su viaje no era solo sobre él, sino sobre el legado que podían crear juntos. No solo sería un ingeniero en busca de un propósito, sino un ser humano en busca de conexión. Finalmente, la paz abrazó su ser mientras avanzaba hacia un futuro donde éxito y autenticidad coexistirían en equilibrio. La transformación de Santiago era palpable. Había decidido dejar atrás las viejas demandas externas. Por fin, había avanzado hacia un futuro lleno de posibilidades, construyendo su camino en el mundo con Carla a su lado. Para él, eso era el verdadero triunfo. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las historias emotivas y transformadoras que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener esta comunidad creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.